Comenzamos con la última ponencia de la mañana, a cargo de Javier Corzán, arquitecto y vecino de la comarca Campo de Belchite, concretamente de Azuara. Y nos va, si me quito las gafas, su ponencia trata de ese sistema de gestión del patrimonio para municipios en riesgo de extinción. Tiene, aunque lo veis, que es muy joven, pero tiene una importante experiencia, sobre todo en ese campo, junto con unos compañeros que crean un equipo que él nos lo explicará ahora. Gracias, Javier. Bueno, gracias, Ricardo. Gracias a Territorio Goya por la oportunidad de compartir nuestra experiencia de trabajo con todos vosotros. Soy Javier Corzán, arquitecto, miembro de Avirroma, es una asociación de Azuara, miembro también de Grupo Gen Arquitectura, que en cierta manera da soporte técnico también a Avirroma, miembro también de Territorio Goya, así que bueno, la transversalidad de procedencia en este caso está demostrada, ¿no? Lo que os voy a presentar hoy es un sistema de gestión de patrimonio que es muy modesto y humilde, y más en comparación con las experiencias que hemos visto hoy y durante el día de ayer, pero que tiene la singularidad que se está desarrollando ya en la comarca Campo de Belchite y que desde la modestia pues también creemos que tiene ciertos elementos de innovación que pueden aportar hacia otros sistemas de gestión, ya sean patrimonial o de otro tipo. Bueno, el sistema de gestión de patrimonio está impulsado por la Asociación Avirroma, que es una asociación que se fundó para la recuperación de la Villa Romana de la Malena y que además también hace labores de gestión de patrimonio, como vamos a ver a continuación. Azuara está a 13 kilómetros al sur de donde nos encontramos. Tuvo unos 2.500 habitantes a principios de siglo y ahora cuenta con unos 550 censados aproximadamente. Culturalmente, para que toméis contexto, siempre hemos tratado de reivindicar a Azuara como ese tercer vértice de un triángulo que podrían conformar Fuendetodos, Belchite y Azuara. Tiene un enorme patrimonio histórico, todavía por explotar, y esa fue, digamos, que el motivo de nuestra acción sobre el municipio de Azuara. Tratar de dar con un sistema que nos permita gestionar todo el patrimonio que actualmente pues, no estaba gestionado. Bien, los 2.000 habitantes que se fueron de Azuara aproximadamente en el último siglo se llevaron con ellos, o pudieron llevarse con ellos la memoria, pudieron llevarse con ellos las tradiciones incluso, y en cierta manera todo lo inmaterial, ¿no? Y eso es lo que les hace volver muchas veces al municipio. Pero lo que no pudieron llevarse son todos los elementos físicos que conformaban el paisaje y que conforman el patrimonio, que en cierta manera son la fuente o son el catalizador de todo ese imaginario y toda esa memoria que ellos sí que llevaron consigo a las ciudades. Por lo tanto, ese es el foco de atención del proyecto. El foco de atención del proyecto se centra sobre aquellos elementos físicos, siempre físicos, que pueden considerarse patrimonio por aquello de representar valores culturales del territorio. He adelantado un poquito. La principal problemática que teníamos a la hora de gestionar el patrimonio del municipio de Azuara es que el patrimonio de Azuara es muy extenso, era el equivalente a una villa de 2.500 habitantes y además próspera, y ahora debemos gestionarlo con 500 habitantes, con los impuestos que pagan 500 habitantes y con las ideas que aportan 500 habitantes, cuando ese patrimonio había sido creado por 5 veces mayor población de la que ahora pretende gestionarlo. Por lo tanto, ahí encontramos un problema que también tiene que ver con la despoblación, ¿no? Y es que no solo es fácil gestionar los territorios que ya tenemos y que están dimensionados para la población que actualmente vive en ellos, sino que además tenemos una herencia de patrimonio de poblaciones que superaban con creces las actuales. Entonces, enseguida vimos que no se estaba actuando sobre el patrimonio, precisamente porque la economía donde nos encontramos, la economía de Azuara, chocaba
con los sistemas tradicionales de gestión del patrimonio. Aquellos sistemas de gestión del patrimonio que apuestan por un gran documento director que englobe las directrices de gestión de ese patrimonio en el futuro. Esos documentos directores, como todos bien sabéis aquí, pues son enormes documentos, muchas veces, o todas ellas, muy costosos y muy lentos de elaboración. No existían medios económicos para que Azuara pudiese tener un, vamos a decir, documento director de gestión del patrimonio. Por lo tanto, lo que hicimos al respecto, y en esto básicamente se puede resumir el sistema, es tratar de mirar el problema desde otro lado. Sentimos que la realidad económica no correspondía con la actual metodología de funcionamiento, por lo tanto, la solución venía únicamente por cambiar la metodología de acción. Y la metodología de acción fue: no podemos hacer un plan director, no podemos hacer un documento director, pero sí tenemos la experiencia y las ideas como para definir las reglas de montaje de un plan director. Es decir, no somos capaces de elaborar un documento que nos dé unas directrices, pero sí somos capaces de hacer las directrices de las directrices. Bien, somos capaces de establecer unas reglas de montaje de un documento que va a montarse a sí mismo. Somos capaces de, con muy poco esfuerzo, relativamente poco esfuerzo y cierta rapidez, elaborar un documento que nos diga cómo va a ser el futuro documento de gestión de patrimonio de Azuara. Para poder montar algo, uno necesita que esté compuesto por piezas. Eso lo sabemos muy bien los arquitectos. Y necesita, además de que esté compuesto por piezas, unas reglas de montaje. Esas reglas de montaje vienen descritas en el plan director, pero necesitamos dar con las piezas. ¿Cuáles son las piezas de ese documento director? Lo encontramos una vez más en la realidad física, en todos los elementos físicos de patrimonio que componen el patrimonio de Azuara. Y partimos todo el patrimonio de Azuara en aproximadamente 60 unidades de estudio, que son las que pues, compone actualmente, pues, a juicio de Abirroma y de los vecinos que participaron en las sesiones informativas, el patrimonio de todos. Establecimos para todas esas unidades de patrimonio, nombrado que son aproximadamente 60, una línea de vida que pasaba por la línea clásica de registro, evaluación, consolidación y rehabilitación o activación. Algunas de estas unidades sí que serán capaces de llegar al final del recorrido, otras quedarán a mitad del mismo, pero lo que sí que es importante es que todas completen la primera fase, que es la de registro. Porque tenemos muchísimos elementos que se están perdiendo y que estamos perdiendo no solo el elemento en sí, sino toda la información que tiene. Entonces, para nosotros es muy, muy importante que la fase de registro sea lo más rápida posible. Aún dividimos más el documento director, no solo en las unidades de estudio, sino además en la manera de operar. Y dividimos la primera fase de registro en 3 elementos que pueden ser encargados de forma diferenciada, como son la fotografía, la planimetría y la investigación. Normalmente, si uno encarga un documento director, pongamos el caso que yo más conozco, a un estudio de arquitectura, pues lo que obtiene es un documento grande a final del camino, tras posiblemente año o año y medio de trabajo, en el que está recopilada toda esta información que estamos viendo aquí en la pantalla, ¿no? Lo que hicimos de esta manera es abrir las puertas de lo que sería un estudio de arquitectura y mostrar el proceso que había detrás para la elaboración del plan director. Nosotros, cuando realizamos un plan director, primero realizamos un análisis, luego llega una evaluación y finalmente unas propuestas, ¿no? Pero eso pocas veces se comunica al cliente o a la propia administración y se encuentra el documento completo. Entonces entendíamos que si sacábamos el proceso a la calle, seríamos capaces además de ejecutarlo por partes y no necesariamente como un todo. Se dividía en 3 partes, son fotografía, planos e investigación, porque además eso nos aportaba 2 escalas diferentes. Una escala que tiene que ver con la rapidez de acción. La fotografía es muchísimo más rápida que el levantamiento planimétrico y el levantamiento planimétrico es mucho más rápido que la investigación histórico-artística. Y aparte, otra escala económica. El realizar reportajes fotográficos sobre las unidades es más barato que el levantamiento de planos y es más barato que la investigación. Por lo tanto, teníamos
60 unidades de actuación, con 3 tipos de trabajo de esas 60 unidades, es decir, 180 posibles acciones que realizar en el municipio de Azuara, y además con las variables de que tenían diferente rapidez y diferente inversión económica cada una de ellas. Por lo tanto, algo que veíamos de una manera, digamos, monolítica, ese documento director al que nunca podíamos acceder, lo teníamos muy fraccionado y además con una gran flexibilidad de acción para adaptarnos a las circunstancias que nosotros necesitábamos. Bien, la manera de proceder, por lo menos hasta la actualidad, es de esta manera. Abirroma es la promotora de este sistema de gestión cultural. Por debajo de ella existen unas cabezas de campo en cada uno de los aspectos de fotografía, planos y investigación histórica. En el caso de la fotografía contamos con Javier Roche, que además nos acompaña entre el público, con Sergio Latre en la topografía o el estudio de Grupo GEN al que pertenezco, y José Luis Ona la investigación, que como conocéis es un gran divulgador del patrimonio en esta tierra. No significa que todos los trabajos estén hechos por estas personas, pero que sí, en cierta manera ellos coordinan los trabajos que se van a realizar. Por supuesto, las propuestas que ese grupo técnico a la hora de realizar las acciones venía a proponer, pues fueron consensuadas con participación vecinal en una ocasión, también me gustaría que hubiese sido en más, y en otras más ocasiones de manera más informal. Para nosotros es muy importante, luego explicaré, que los trabajos estén profesionalizados. Primero porque uno puede exigir, digamos, ciertas características que tienen que ver con los plazos y con la calidad de los trabajos. Y en segundo lugar, porque no podríamos llevar a donde queremos llevar este sistema de gestión del patrimonio únicamente con la voluntad, ¿no? Por lo tanto, por supuesto, digamos, esa capa de técnicos está siempre en medio y está siempre entre la participación vecinal y Abirroma, que queda por encima de ellos. Bien. Planteamos este sistema de gestión de patrimonio, vamos a decir, únicamente por una problemática, que es la económica. No tenemos dinero para pagar un gran plan director. Si lo hubiésemos tenido, os confieso que posiblemente hubiésemos caído en la trampa de pagar un gran plan director, que nos hubiese dicho cómo hacer las cosas, pero precisamente la existencia de esta problemática económica nos hizo ver las cosas con otra metodología. Y esa metodología no solo resolvió nuestro problema económico, sino que además, como también sabéis todos, el mirar las cosas desde otra perspectiva diferente, además te descubre cosas que no esperabas, ¿no? Aunque el motivo inicial fuese otro. Fueron 3 cosas principales, o han sido 3 cosas principales las que nosotros, bueno, algunas más o menos previstas y otras nos hemos encontrado. La primera tiene que ver con la flexibilidad. Gracias al sistema que hemos implantado, tenemos una rapidez de acción que no hubiese sido posible de otra manera. Prácticamente cuando presentamos o cuando teníamos definido este sistema de gestión del patrimonio, estamos realizando acciones a las 3 semanas, cosa que hubiese sido impensable en otra circunstancia. Podemos simultanear acciones de análisis, pero también de acción. Normalmente en los documentos directores, uno hasta que no lo tiene en sus manos no puede ejecutar las acciones que más o menos están planteando en ese documento director. En este caso sí. En este caso sí, a la vez que una unidad está siendo investigada, se pueden realizar acciones sobre la misma. Esto es muy importante por casos como el que veis en la foto. La mayor parte del patrimonio se nos está perdiendo. Y si no actuamos con muchísima rapidez y a la vez en el análisis y en la acción, pues perderemos mucha información que es muy valiosa. En tercer lugar, permite también una adaptación al contexto, tanto al contexto, digamos, de inquietud de los propios vecinos hacia cualquier elemento que quiera ser recuperado. Enseguida podemos, digamos, reorientar el sistema y realizar acciones que estén enfocadas en esa dirección, como la adaptación a un contexto, por ponerlo en el lado opuesto, climático. Es decir, en qué día los profesionales pueden trabajar de mejor manera sobre este bien, ¿no? Y de manera muy fácil podemos cambiar el plan de trabajo. También la flexibilidad nos permite que sea un sistema de código abierto, en el sentido de que no es el sistema que es de gestión de patrimonio que os puedo contar hoy,
puede ser diferente al que sea dentro de 2 meses y eso está bien y entendemos que así debe ser, que el propio sistema debe ser flexible en sí mismo y puede ser cambiante a la hora de establecer las reglas que le hacen funcionar. Y también esto lo hemos descubierto a la hora de implantarlo y es que estamos consiguiendo mucha mayor precisión de investigación sobre las unidades que estamos investigando de lo que lo haría un plan director. Como nos estamos centrando unidad a unidad, estamos siendo capaces de llegar a una profundidad mayor de la que lo haría pues eso, un documento director que abordase todas las unidades al conjunto. El segundo aspecto muy relevante respecto a este sistema es el que tiene que ver con la inclusión de agentes. Claro, cuando las acciones que plantea un plan director pasan de los 100.000 euros, el propio encargo del documento director pasa al $500.000 y bueno, pues es complicado que la gente acceda a la gestión del patrimonio, ¿no? y que únicamente quede reservado a la administración. De forma tradicional así ha sido la administración la que promovía y la que gestionaba el patrimonio. De esta manera, pues bueno, tan fragmentado nuestro sistema de gestión que cualquier persona tiene acceso a contribuir en este sistema, ya sea económicamente, vía micromecenazgo, con pequeños aportes uno puede costear un reportaje fotográfico de un elemento que a él le interesa y también a las propias asociaciones que pueden aportar a este sistema de una manera más sencilla con su propio trabajo. Entonces, en cierta manera, este sistema lo hace funcionar. Esperemos que también la administración en un futuro, pero actualmente pues, el aporte pues, es ya pues, las subvenciones que todos conocemos, pero fundamentalmente lo hace funcionar los técnicos que trabajan en ella, la asociación Avirroma, otras asociaciones que se han sumado digamos, al carro de colaborar en este sistema y también los propios vecinos del municipio. Entonces, abriendo el abanico de agentes, pues conseguimos, por supuesto, unos resultados muchísimo más ricos de lo que lo conseguiríamos si no lo hubiésemos hecho, un crecimiento exponencial también del sistema, digamos que la afectación sobre el territorio es muchísimo mayor, conseguimos una mayor transparencia en la gestión del territorio y del patrimonio, porque más personas están poniendo ojos sobre lo que estamos haciendo, conseguimos también un mayor compromiso de los agentes intervinientes en la recuperación de su propio patrimonio, elaborando un ecosistema de colaboración y también, otra cosa que hemos descubierto mientras lo implantábamos, conseguimos aportar a los proyectos de la personalidad de quien los ejecuta. Para nosotros también es importante que los 3 profesionales que coordinan los trabajos no solo realicen un trabajo técnico, sino que en cierta manera vuelquen su visión personal sobre lo que estamos realizando. Y de esta manera es posible, porque no solo uno es el que realiza el plan director. Último, tal vez más relevante o a lo mejor más extrapolable a cualquier otro sistema de gestión territorial, el establecimiento de un marco común. Con este plan director, nosotros lo que establecimos es un marco muy, muy amplio. Prácticamente cualquier acción cabe en este sistema de gestión de patrimonio. Este marco a nosotros nos ayudaba internamente para ser muy operativos y saber en qué dirección estábamos caminando. Nos ayudaba también de manera motivacional, en el sentido de que muchas veces cuando uno está centrado en acciones muy, muy pequeñas, le es muy difícil conocer el global y de esta manera nosotros lo tenemos siempre presente, que aunque la acción que estemos realizando tenga un coste de 100 euros y se enfoque en un pequeño lavadero del municipio, sepamos que estamos luchando por algo muchísimo más grande. Y esa es la virtud de ampliar el marco de esa manera. Y también externamente para realizar una comunicación. Antes cualquier acción sobre el patrimonio de Azuara pues no dejaba de ser una acción en concreta y ahora digamos que podemos elaborar un discurso mayor sobre cualquier pequeña acción que nosotros llevemos a cabo. Bien, otra de las cosas que hemos descubierto es que
el sistema de gestión de patrimonio, si es lo suficientemente amplio, se lo come todo, en el sentido de que pueden entrar en él las acciones que tenemos planificadas dentro del sistema de gestión de patrimonio, pueden entrar las acciones paralelas que no tengan que ver estrictamente con registro de patrimonio, pero que sí que más o menos estén relacionadas y pueden estar justificadas por ese documento director. Entran también las acciones espontáneas, pero incluso entran también las apropiadas. Una persona se rehabilita una fachada sin conocimiento de este sistema de gestión de patrimonio y sin conocimiento de ninguna directriz impuesta por la Administración, pero el sistema de gestión de patrimonio es capaz de darle un marco y darle una narrativa a la acción que una persona ha llevado individualmente. Y de esta manera la persona se puede nutrir por una argumentación, digamos, algo más elevada que sus intenciones iniciales, pero a la vez el sistema de gestión de patrimonio se nutre de esa acción como si fuera una acción más del propio sistema. Bien, estos son unos pequeños ejemplitos de lo que hemos llevado a cabo hasta ahora. Son 8 reportajes fotográficos que veis resumidos en esa imagen. Aquí hay unas muestras de ellos. Es la iglesia románica de San Nicolás, una de las pocas al sur del Ebro, la fábrica de harinas de San José, la iglesia de San José, muy singular, porque pueden ver las diferentes fases de ejecución. Las pinturas góticas de la iglesia de San Nicolás, la desaparecida ermita de Santa Quiteria, uno de los ejemplos de que hemos llegado a tiempo dentro de lo que cabe, pues hemos registrado pues, lo poco que había y lo que pronto desaparecerá. El Molino Alto, el Pueblo Alto de San Nicolás. Esta también es del Molino Alto, del proceso de producción. Esto es San Nicolás también. La olvidada muralla del municipio de Azuara. Eso en cuanto a fotografía, y luego aquí también hay unos ejemplos, aunque veo que se ven muy mal, de la planimetría levantamiento. Se han hecho levantamientos planimétricos del Molino Alto, además era muy extenso y difícil de acceder por la maleza, de la harinera de San José y de la estación de ferrocarril. Aparte de ello, se han hecho investigaciones histórico-artísticas completas, tanto de la harinera de San José como del... que además pues, han sacado a la luz datos muy relevantes acerca de su historia. Bien. Todo esto por 9.500 IVA incluido. ¿Eh? 9.500 euros IVA incluido. No digo que hayamos hecho muchas cosas por poco dinero, realmente los trabajos, el pago de los trabajos es justo. Si es verdad que los profesionales se han involucrado más de la cuenta en el proyecto, por supuesto, pero lo que os quiero decir con esto es que no es un tema de lo mucho hemos sido capaces de hacer por poco dinero, sino que por 9.500 euros no hubiésemos empezado de ninguna otra manera. Ese es, en cierta manera, el problema que nosotros queríamos resolver desde el inicio. Cómo con la circunstancia económica actual podemos empezar a hacer cosas. Y el marco que nosotros hemos establecido, pues, en cierta manera, nos ayuda a andar, ¿no? Es relevante estas barras de porcentaje que veis, porque también ahí está un poco el secreto de que esto no se esté funcionando, y es que la inversión, como veis, ordenada en fotografía e investigación, son un 15, un 33 y un 51%, es decir, la fotografía, lo que hemos invertido de ese presupuesto en fotografía, lo que le hemos invertido en planos y menor de lo que hemos invertido en investigación. Sin embargo, el número de acciones realizadas, entendidas por número de acciones, reportaje fotográfico, levantamiento de planos o investigación histórico-artística realizada sobre cada unidad, el número de acciones de la fotografía son el 67, en planos el 20, la investigación el 13. La fotografía nos permite una gran rapidez de acción, permite registrar, aunque eso no nos aporte otros datos como nos aporten los planos de medidas, cómo era el elemento justo en el momento en el que se determina estudiarlo. En segundo lugar,
los planos uno los realiza con cierta rapidez. Pues sin fotografía podríamos hablar de, vamos a decir, 3 días, disculpa si me equivoco, Javi, entre hacer el reportaje, procesar las fotografías, etc. En el levantamiento de planos estaríamos hablando de un par de semanas. En la investigación histórico-artística estaríamos hablando de 2 meses. Bien, y en paralelo, aparte, digamos, de las circunstancias previstas, empiezan a surgir cosas, como fruto de este pequeño ecosistema que estamos creando, pues que también son interesantes y que, en cierta manera, pues el sistema las absorbe y las justifica como dentro del mismo, ¿no? Una fue la participación o colaboración con la Universidad de Zaragoza y con la Asociación de Patrimonio Industrial Aragonés a través de las becas Desafío. Además, se comentaron ayer. Uno de los alumnos de arquitectura de la Universidad de Zaragoza pasó el verano en el municipio de Azuara haciendo un proyecto para lo que podría ser el futuro museo del patrimonio industrial en la Harinera de San José. Ese alumno pues, se nutrió del trabajo que previamente había realizado Avirroma. La Asociación de Patrimonio Industrial Aragonés, por supuesto, también se benefició del mismo, y la Universidad de Zaragoza pues, también quedó contenta porque a donde pudo llegar esta persona con apenas 1 mes y medio de trabajo, pues no hubiese sido posible si hubiese comenzado desde cero. En paralelo, ya os he dicho que 2 cosas. Uno, que se pueden realizar inmediatas sin necesidad de haber acabado el análisis. Y segundo, que el sistema de gestión puede apropiarse de actuaciones que no son estrictamente suyas. Este es un ejemplo de cómo unos vecinos de Azuara, muchos vinculados a la Asociación Avirroma, pues en cierta manera cansados de ese olvido hacia la muralla que tiene el municipio, compraron uno de los pajares adosados a la misma, lo tiraron y adecuaron el espacio pues para que la muralla fuese visible. Luego, además, en las jornadas de patrimonio de Azuara que realizamos, pues utilizamos la muralla pues, para explicarla y como espacio un poco de exposición y de encuentro en el mismo lugar. Y de manera algo similar, el Molino Alto fue una de las primeras unidades que completó el proceso de registro al completo, fotografía, planos e investigación. Por lo tanto, era momento de compartirlo con los azuarinos, y qué mejor lugar para compartirlo que el propio Molino Alto, ¿no? La asociación hizo una limpieza del corral y se presentaron los resultados en esas jornadas azuarinas de patrimonio, enseñándoles a los azuarinos el lugar al que prácticamente no habían accedido nunca, reivindicando la apropiación de espacios, sean privados y siempre con consentimiento de la propiedad, pero en cierta manera forman parte del patrimonio público. Bueno, pues dando más fuerza a la idea de recuperación del patrimonio. Bien, hasta el momento, los agentes que hemos intervenido en este proceso, en apenas año y medio, eso también hay que decirlo, es Avirroma, por supuesto, como asociación, son los técnicos que quedan por debajo de la misma, son los propietarios de todos esos elementos con los que, por supuesto, tiene que haber una muy buena relación y una colaboración entre partes. Es la propia comunidad, otras asociaciones del municipio, es la Universidad de Zaragoza, y los fondos que hasta ahora han financiado este proyecto pues son los clásicos: Diputación de Zaragoza, Comarca Campo de Belchite, Ayuntamiento de Azuara y Adecobel. Y además también cabe destacar pues, el aporte de mecenazgo, vamos a decir, vía pues, empresas que trabajan con responsabilidad social, como puede ser Tiebel, de la que formaba parte. Aparte de ello, además, miembros de la asociación han ofrecido microcréditos que han ayudado a salvar los problemas de tesorería principalmente, porque como sabéis, las subvenciones llegan a final de año, hay que ejecutar antes, etc. Bueno, y por último, el futuro del sistema de gestión. Nuestra intención es continuar haciendo acciones de registro lo más rápido posible, porque se nos están cayendo los elementos. Ya tenemos los primeros resultados de 2 de estas unidades, por lo tanto, las siguientes acciones irán por publicar estos resultados y darlos a conocer. Y tal vez lo que sí que me gustaría compartir con vosotros, porque es un proyecto pues, muy joven y, como veis, muy humilde, así que quiero aprovecharme también un poco de vuestra experiencia al respecto, son aquellas cosas donde nosotros hemos encontrado pues,
algo de fricción, ¿no? Que de momento nos cuestan solucionar o no hemos dedicado el tiempo suficiente como para conseguirlas solucionar. Una es respecto a la gestión de la documentación que estamos elaborando. Actualmente, por no pensarlo, no tenemos una forma clara de gestión de la documentación que estamos elaborando. Tampoco tenemos definida de qué manera se utiliza esa documentación respecto a los propietarios. En principio, pues establecimos que los propietarios dispondrían de esa información para que ellos la pudieran utilizar libremente a cambio de que nosotros nos dejaran trabajar dentro, ¿no? Pero bueno, en cuanto a derechos de la propiedad, pues también entramos en otros terrenos que convendría pues, estipular antes de realizar estos trabajos, ¿no? Eso es interesante. No hemos hecho suficiente comunicación de lo que estamos realizando. Prácticamente se ha reducido a pocas publicaciones en Facebook y alguna charla que hemos impartido por aquí y por allá. Por lo tanto, ese es un aspecto que sí que tenemos que mejorar y que debemos dar la clave de cómo hacerlo de manera eficaz. Y en tercer lugar, tal vez la mejora tendría que ver con la ambición. Creemos que es un sistema que funciona y que tiene bondades y que tiene innovación y podría ser aplicable en otros sitios, pero lo mismo, no hemos tenido o el tiempo suficiente o otra circunstancia que sea para realmente ambicionar muchísimo más con una herramienta que consideramos que sí que es muy útil, ¿no? Así que bueno, ya estoy a disposición para lo que queráis. Muchas gracias. Quería preguntarle a Javier Cruzán si hay algún, por encima de toda esta experiencia que estáis lenta pero con precisión avanzando, si hay un plan visual ideal de lo que vais a hacer con ese patrimonio, porque es un patrimonio muy amplio por lo que veo, 60 unidades no es poco. Si hay una especie como de idea de base de qué hacer con ese patrimonio, porque si no, todo esto que estáis haciendo puede estar, digamos, hecho con una vertiente demasiado prolija o demasiado cosas y no ser coherente con una, vamos a decir, una estrategia de puesta en marcha de lo que se va a hacer con esa recuperación. Sí, actualmente es únicamente de archivo, digamos, porque... Sí. Actualmente, todas las acciones que se han realizado, o prácticamente todas, a excepción de esas acciones un poco apropiadas de la muralla y el molino, son de archivo, efectivamente, son de registro, pero como habéis visto, bueno, parecía ahí como la línea de vida de esos elementos acababa en una futura activación, vamos a decirlo de esa manera. Algunas unidades, por supuesto, que no llegarán a esa activación, porque, por ejemplo, una de las unidades que tenemos en el sistema de gestión son las parideras del monte, ¿no?, de los pastores. Por supuesto que existe interés en estudiarlas y en registrarlas y tal vez en consolidar una de ellas, ¿no? Pero no tiene un sentido dedicar esfuerzos a recuperar las 100 parideras que haya en el monte, ¿no? Bien, entonces, por supuesto, la intención del sistema es llegar a esos niveles, pero el punto de urgencia que nos encontramos es tal que estamos priorizando todas las labores de registro. Posiblemente a lo mejor este año o al que viene sí que introduzcamos alguna de estas acciones, aunque sí que es verdad que de manera paralela, como habéis visto, los vecinos las van haciendo, porque bueno, pues hay un sentimiento en Azuara y hay pues unas ciertas personas con inquietud que bueno, les motiva a escuchar esto, pero claro, uno quiere alguna acción, ¿no?, y resultados. Y está bien porque el sistema también lo permite de esta manera. Además, a lo mejor en este caso estoy dando una visión personal de esto y no consensuada con la asociación, pero para mí el patrimonio histórico-artístico tiene sentido desde el punto en el que es capaz de aportar a una sociedad contemporánea. Todas las acciones que vayan por una consolidación y una congelación de aquel elemento, casi como si fuera una escultura, para su observación y esperar que vengan unos visitantes a pagar una entradita y verlo desde fuera, para mí no tiene tanto sentido, porque sí que puede haber mecanismos con los que con la recuperación de esos elementos patrimoniales mejoremos la vida de los municipios. Pongo un ejemplo muy claro, el ejemplo de la muralla.
La muralla de Azuara está completamente olvidada, la gente le llama el muro, de hecho, no es una muralla como tal. Entonces, cuando ya no existían peligros de guerra, las casas empezaron a adosar a la muralla. La muralla está oculta entre las casas, y hay gente que tiene un paño de muralla en la cocina, otro en el baño y otro tal. Hay que descubrirlos por el municipio. Pero es asombroso como ese elemento defensivo, que además es de gran tamaño y tiene una longitud importante, en el origen del municipio configuraba el municipio, le ponía unos límites. Y decía, aquí estamos nosotros, aquí estás seguro y fuera está el enemigo. Dentro ocurren unas cosas y fuera ocurren otras completamente diferentes. Ahora que el núcleo de Azuara tiene 2.500 habitantes, tenía 2.500 habitantes y tiene 500, os podéis imaginar la masa construida que significa un pueblo de 2.500 habitantes y lo que significa que haya 500 personas viviendo. Calles con una o dos casas ocupadas, etcétera, etcétera. En la recuperación de la muralla, la recuperación de Azuara como núcleo amurallado, podría ser la excusa perfectamente para implantar políticas que fueran dirigidas a generar vivienda dentro del recinto amurallado. Porque actualmente hay muchas viviendas que se construyen fuera de la muralla, pues porque ya no tienes que derribar la casa, ¿no? Y entonces implica un coste económico menor. Yo tengo un solar, además tengo unas vistas, me hago la casa fuera de la muralla, pero eso no hace más que hacer expandirse todavía más al municipio y va completamente con la lógica de crear un núcleo que sea más habitable. Entonces, es un ejemplo muy concreto. Recuperación de la muralla, consolidación y activación de ese elemento, excusa del elemento para recuperar esa identidad amurallada del municipio de Azuara e implantar políticas que vayan por la consolidación de un casco histórico. Había otra pregunta allí. Bueno, yo en primer lugar quería contestar a una pregunta que ha lanzado Javier, aunque yo ya le he comentado mi visión sobre ello. Me parece que toda la investigación que se realice y toda la documentación, el material que saquemos del sistema de gestión patrimonial debería estar libre al acceso a cualquier persona. Es un patrimonio que hemos recuperado del pueblo, financiado como sea. Creo que debemos devolver ese patrimonio como un derecho libre. Y quería lanzar un par de preguntillas, una para Teresa y otra para Mari Carmen. Vale. Mari Carmen, el proyecto que estáis desarrollando en el instituto, un instituto en el que yo estudié y no había esas cosas. Entonces, ¿cómo habéis llegado a plantearlo? ¿Cuánto tiempo vais a estar desarrollando el proyecto? No sé, me ha parecido escuchar que lo financiaba en la fundación, o no, vale, me ha parecido mal. Vale, lo financiaba de Cobel. ¿O no? Espera. Lo que es y lo que puede ser, y cuando he visto que tú eres el fotógrafo de la vuestra empresa, también he pensado, luego les saludaré, les diré, vuestras fotografías también son importantes. El proyecto es para todos, pero lo que queremos es que sean los jóvenes los que pongan voz precisamente a la importancia de la muralla o a lo que sea. Por lo tanto, lo vamos a trabajar en el instituto dentro del currículum, pero con un horario limitado. En un principio estamos pensando para el proyecto de sombras, que luego tendrá sensores, etcétera, otros aspectos tecnológicos y sobre todo de pensamiento. Tú decías 25 horas y estamos pensando otras 25 o 30 horas en el instituto con los chavales y los profesores. Esta primera etapa sería empezando ahora en noviembre, queríamos empezar el miércoles que viene ya, pero todavía no se han puesto de acuerdo los profesores porque hemos dicho lo vamos a hacer con la gente con la que resulte fácil.
No queremos, creo que el riesgo que corremos todos es imponer algo a gente que no está motivada, igual que a nosotros no nos gusta que nadie lo imponga. Hemos dicho que vamos a colaborar y lo vamos a hacer con ellos. En un principio, la primera parte, la de las 25 horas de su taller, del taller de domingo y del teatro de medianoche y las horas de programación y de creación, módicamente cobradas, estaban con una ayuda de Adecovel que ya estaba prevista para el año 20. Pero es cierto que tenemos contactos importantes, es decir, avanzados ya, que por ahora no han dado resultado, pero sabemos que todo necesita su tiempo y que, por ejemplo, para el acto fin de presentación de lo que hagamos hasta para mayo, que pensábamos hacerlo en mayo, probablemente la Fundación Telefónica podría apoyar. Esa es la primera parte, pero también desearíamos, como lo vamos a hacer bien y con la incorporación de empresarios, etcétera, queremos ponerle contenido y el patrimonio material, inmaterial, etcétera, etcétera, entrevistas, todo eso, porque es que si no, lo único que vamos a hacer son muñequitos que se mueven. No vamos a hacer ni muñequitos que se mueven para nada, ni aves que se muevan para nada. Pues entonces el proyecto es que continúe durante los cursos siguientes y que, por ejemplo, también siendo que hacen una labor tan importante los profesores de educación primaria y de educación secundaria se pueden seguir incorporando. ¿Hay algo que no te he contestado? Vale. Quería además matizar un poco, bueno, matizar no, comentar lo de Mari Carmen. Me parece muy importante incidir en la comunidad infantil. Creo que o sea, hoy en día, pues hoy tenemos estas jornadas aquí, suele pasar también en Azuara, hay jornadas, la gente del pueblo no reacciona mucho, tampoco creo que les podamos pedir que reaccionen porque sí. O sea, debemos de actuar y conseguir llegarles, ¿no? A las personas infantiles les podemos empezar ya a inculcar valores que luego tendremos resultados. A Teresa, sobre Visiona, en un par de seminarios, me parece súper interesante. Tengo una pregunta muy específica, ya que eres la única que vienes de lo público aquí. ¿Qué financiación tenéis? Sí. Pues mira, el programa de Visiona, que es un programa anual que lleva ya pues esos 7 ediciones, tiene una financiación específica de la sección de cultura de la Diputación Provincial. Entonces, contamos para hacer todas esas actividades que habéis visto, por ejemplo, en la Memoria del Territorio, del orden de unos 80.000 euros. ¿Contestado bien? Esa es la financiación. Te puedo desglosar por actividades si tú quieres, porque, no hombre, por si tienes alguna curiosidad por cuestión de gestión, pero más o menos ese es el presupuesto que habitualmente movemos. Y porque te hagas una idea, la Unidad de Artes Plásticas de la Diputación Provincial tiene un presupuesto anual de unos 220.000 euros. Esa es la parte que corresponde. Y Visiona es uno de los programas importantes, pero no es el único, claro. Yo hay un tema en todos estos proyectos que me parece muy importante, que es el tema de la involucración de la gente de a pie, de la calle, de los pueblos. Y creo que el éxito de estos proyectos está en conseguir que ellos se involucren y los sientan como propios. Entonces, mientras ese hecho no suceda, es muy difícil actuar. Bueno, actuar se puede actuar, pero tener esa cercanía con la población. Me gusta mucho lo que has dicho del proyecto de crowdfunding y de financiación de petición
de aportaciones pequeñas a los propios miembros de la comunidad, porque si ellos no sienten que es importante y que mejora su calidad de vida, es muy difícil ejecutar todas estas acciones. Entonces, el pedir, no es pedir, es el hacerles partícipes y posibles colaboradores de un proyecto que merece la pena es lo que puede dar éxito al proyecto a medio y largo plazo. Entonces, por ejemplo, esa reunión que has dicho que has celebrado, que has puesto una imagen con ellos participando de los resultados conseguidos, es fundamental. Probablemente en ese momento habría que invitarles a que donaran y participaran en la cantidad que ellos estimen oportuna para que ese proyecto siga funcionando en el tiempo. No tanto por el valor económico de lo que puedan aportar cada uno, sino por la importancia de que al dar se están involucrando personalmente en que eso se realice. Entonces, muchas veces, cuando hablamos de captación de fondos, la captación de fondos no es importante per se, por el hecho de captar más o menos dinero, sino por el hecho de contar tu proyecto, convencer y conseguir que la gente lo sienta suyo. Porque la principal forma de involucrarse en un proyecto es dando. Mientras no se da, se escucha, se es pasivo la acción. Entonces, yo te animo a que pienses en acciones de crowdfunding, de pequeñas captaciones de fondos, sobre todo que des a la gente de tu comunidad, esos 500, la posibilidad de dar y de colaborar en el proyecto de una manera muy concreta en lo que ellos quieran, pero de hacerles partícipes de verdad de esa manera. Gracias. Gracias, Margarita, porque ya has dicho lo que tenía en todo el papel. Y quería, suscribo todo, que era lo que quería decir, que es muy importante lo que dices, y se podría hacer un banco de ideas en que todas, sin juzgar, porque hay muchas ideas que pueden parecer ahora una tontería, pues si te paseas por la historia de los inventos, la idea ha sido una tontería, una cosa anticipada, como que no se pierda nada, porque en el fondo la gente necesita muchas veces más de admiración que de pan. Y el tema que ocurre en sitios pequeños, la gente hay que darle como un poderío, por decir así, en la vía que dices, de darle y de que lo que digan todo cuente. Y a mí me preocupaba el otro día cuando pasaba, que me traía Ricardo por todos estos ventiladores que yo llamo las pantallas estas, digo, uy, por Dios, que no vaya a pasar aquí lo de Ejido. Que en el Ejido ya sabéis que con todas las tecnologías cómo progresó, si a eso se puede llamar progreso, es decir, la gente solo tuvo dinero y se creó tal problema social que es uno de los sitios con más problemas sociales que hubo en el momento y hay. Yo soy de la provincia de Salamanca, de Béjar, y en Guijuelo, que tuvieron la visión limitadísima con solo de tener en cada ojo como tapadera 1 euro o quizá un dólar, y como esa es una mirada limitadísima y pobrísima, ¿qué pasó? Que la gente que tiene un poco de dinero se tiene que ir a vivir a Salamanca o se viene a vivir a Béjar porque huele todo tan mal, tan horrible, con las granjas, todo tan polarizado, los chillidos de los cerdos, todo. Y a mí me preocupa mucho y estoy encantada de haber venido aquí para hablar de cultura, es decir, que no digan de esta zona, de cualquier pueblo, son tan pobres que solo tienen dinero. Porque puede pasar eso. Y yo he puesto 2 ejemplos, uno muy cercano de cómo se puede destruir un pueblo con el cerdo ibérico por tener solo el cerdo y solo la visión del dinero, o Ejido. Y bueno, iba a decir más cosas en mi intervención, pero me lo ha dicho todo Margarita y me alegro muchísimo. Quería también, yendo en esa línea, que es muy importante qué atmósferas generamos y qué climas, porque
los humanos necesitamos mucho de todo esto y que podemos estar en un sitio tecnológico estupendamente y con todo esto y hay un mal rollo, como dicen los jóvenes, y mal ambiente. Entonces, ¿cómo generar? Creo que en los proyectos, cómo generar, yo no pondría mucho la palabra participación porque está muy quemada y todos hacen reuniones de participación que nadie habla porque nadie quiere hacer el ridículo, etcétera, etcétera, sino de implicación, en la vía que ha dicho Margarita, la implicación de pedir permanentemente sugerencias que no se critican, que como muchos se dicen, quizá en este momento no la podemos llevar a cabo, sí, pero que la gente se sienta implicada. Lo de la atmósfera me parece clave porque igual que no se crea en cualquier atmósfera, es más importante muchas veces la atmósfera, el clima, que la idea, que la técnica que se utilice. Y bueno, pues y que quería decir también que toda esta movilización, y poner ejemplo, hicimos para toda Europa a través, a mí me contrató el gobierno vasco para un proyecto de generación de empleo para parados de más de 40 años de larga duración y todo lo echamos a andar con una sola frase, ¿y por qué no? Que se hizo en 17 regiones de Europa. ¿Y por qué no? Porque tienes más de 40 años, porque tienes tal y tal. Y todo este progreso que se hizo y cómo se generaron un montón de empleos era, ¿y por qué no? Y haz lo que realmente te guste hacer. Empieza por ahí, no qué es lo que piden y repetir fracaso, porque si a ti te interesa algo mucho y lo sabes hacer, no vas a ver el fracaso como fracaso y vas a estar en la persistencia. Quiero decir que había que introducir en todo esto del desarrollo quién es la persona y darle mucho valor a la persona, que lo acabáis de decir. Por poner otro ejemplo, una empresa en decadencia total, los autobuses Irizar, ¿por qué salió a flote esta empresa que vas a Australia y a donde vayas y te encuentras con autobuses de ellos, dando valor a la persona? Y es lo único que yo quería aquí aportar cuando me dijo Ricardo que hablara algo. Gracias, Marga. Y vamos a introducir en la mesa a José Francisco García, que ponente director de la Fundación Un Castillo y ponente en la jornada de ayer y que ha venido para participar en el debate, que ayer no fue posible como se quisiera, por el tiempo también. Gracias. He llegado tarde, así que espero, sí, me incorporo y espero poder aportar en este ratito lo que pueda. De lo que estabais diciendo, bueno, pues ayer hablamos un poco y me sugiere, ¿no? El dar valor a la persona. Yo creo que a mí, de todos estos procesos, la palabra que nos tiene que motivar y que tiene que estar encima siempre de nosotros es el retorno. Ayer hablábamos del impacto y cuando generamos este tipo de actividades, que en sí mismas pues no son actividades que generen un impacto directo, pero sí que tenemos que buscar el retorno inmediato de esta actividad. Ahí Ricardo, Julio, los promotores y todos los que participamos, ¿qué es lo que sacamos de aquí? ¿Qué obtenemos? ¿Y cómo tiramos de ese hilo? Eso es lo que me sugería el ver que después de 2 días personas que con mucho interés, personas que unos venimos de unos sitios, otros de otro, aportamos. Ese es el gran reto ahora mismo, que esto obtenga el retorno más importante posible, ¿no? Y ahora mismo yo creo que esta última parte, yo poniéndome en la cabeza de quienes tenéis que luego tirar de ese hilo, esta última parte tiene que servir para fijar muy bien cuál es ese retorno del que seguir tirando, ¿vale? Así que si puedo aportar algo en este momento es que pensemos todos, poniéndonos en la cabeza de los que han hecho el esfuerzo de organizar esto, cómo les damos hilos de los que tirar para conseguir la mayor rentabilidad posible de lo que se ha hecho estos 2 días. Si me ocurre ahora mismo. Yo, además de daros las gracias a todos por todas las ideas que cada uno habéis ido generando, siempre decimos que lo importante es que se hayan movido nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra mirada un poco
alrededor, ¿no? Pero es cierto que ha habido siempre gente antes que nosotros que ha hecho cosas, pero también a la hora de, creo, de aportar nosotros los que de alguna forma hemos venido a un lugar donde no vivimos todos los días, creo que también tenemos que venir ya con un poco algún recorrido que nosotros proponemos. Luego, si quieren ir por otro camino, que vayan, ¿verdad? Entonces, acabo de poner un vídeo, bueno, vamos a poner un vídeo que dura 1 minuto, menos. Es un videojuego, pero lo he montado en vídeo, con una... Ya lo puedes poner si quieres. Bueno, lo había puesto ya, solamente había que darle al play, pero ahora... Bien, es una fotografía de Belchite, de los olivos. Una persona, un alumno que no es de Belchite, llega y, bueno, simplemente veis que va a ver si consigue cazar, atrapar ya las olivas. ¿Le das al play? Sí, bueno, van cayendo las olivas todo el rato, veis arriba que pone olivas 7, olivas tal, y se va llenando la botella de aceite. Eso lo puede hacer cualquiera y no tiene ningún interés, ningún impacto, absolutamente ninguno. Pero yo voy con eso al instituto y digo, muy bien, en primer lugar, ¿alguien conoce las almazaras que hay? Pongo este ejemplo porque es uno de los que hemos empezado a preparar para hacer con los chavales del instituto. Sí, pues tal persona. Bien, le vamos a entrevistar. ¿Cuántos kilos de olivas hacen falta para generar 1 litro de aceite? Entonces, en lugar de poner 12 olivitas que caen, pues vamos a poner 7, porque con 7 kilos de determinada especialidad, pues entonces podemos conseguir eso. Pero bueno, ¿las olivas de qué color son? Ah, que las olivas no son verdes. Ah, no, es que no son verdes. Solamente ver una imagen en la almazara de la belleza de las olivas puede generar pensar que a lo mejor hay que hacer unos pósters preciosos de los colores que tienen las olivas antes de llevarlas a la almazara. Y entonces empiezas ya a estar hablando de belleza. A la vez estás consiguiendo entrevistar a la persona que está allí en la almazara. Esa persona además tiene una historia familiar, seguro que tiene unas fotos. Bueno, tiene ya un vídeo que lo pone cuando se va a hacer la cata de aceite. Pero es que además, ¿por qué no pueden jugar la gente que llega allí? Una cata con videojuego, ojo, que ya es otra cosa. Entonces, puede haber elementos muy sencillos. Lo mismo en los hoteles. Si ahora hay hoteles a los que vamos que tienen una videoconsola. Entonces, pero no es lo mismo que no tenga ningún contenido que el que preguntemos. Y luego, con unos códigos QR podemos conseguir que se oiga a la voz del padre del de la almazara diciendo, cuando nosotros lo hacíamos mecánicamente, ahora que... Entonces, y podemos contar toda la historia. Y puede estar en distintos niveles. Por supuesto que podemos poner brebajes de aceite. Indudablemente con la razón, con Goya es mucho más fácil. Pero estamos hablando de, ante cualquiera, hacer entrevistas a las personas del territorio. Con lo cual, aquí pueden aparecer las personas. Todas esas están luego en el listado. Tenemos la fotografía de tal. Todo unido, porque si no, los sentimientos, los miedos, que si hacemos algo con sombras aparezcan las personas con nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras inseguridades, pero no diciéndole, oye, ¿qué te pasa? Así no se dice nada, así nos autoexcluimos. Entonces, bueno, no se veía, pero por lo menos que sepáis que una cosa es lo que mostramos y otra cosa es lo que queremos conseguir con lo que mostramos. Me lo dejas a mí. Yo quería hacer una pequeña aportación, como venimos de la parte tecnológica y nos contabas esto, es que salía en una conversación que manteníamos antes y que es una idea que ya venía rondando. La fijación de población en territorios como este con baja población pasa también por enamorar a nuevos residentes. Cuando
preguntamos por qué se marcha la gente del pueblo, muchas veces es porque no hay oportunidades, porque no hay trabajo, porque no hay dinero, tal. Mira, yo desde hace muchos años he trabajado en empresas de tecnología y el desarrollo de software, el desarrollo informático, estaba siempre en Nueva Delhi. ¿Cómo es posible que podamos tener los desarrolladores en Nueva Delhi y no los podamos tener en la provincia de Zaragoza o en la provincia de Teruel o en la provincia de Huesca? La tecnología existe. La mentalidad en las empresas está cambiando y hay muchísimas profesiones que pueden trabajar en remoto, fijando población en sitios pequeños. Muchas veces la gente no se queda no porque no haya la posibilidad de trabajar desde este tipo de territorios, sino porque no existe un orgullo de quedarse aquí. Porque creamos el discurso de que si alguien estudia tiene que tener éxito y para tener éxito solo se tiene éxito profesional en las ciudades. Si alguien ha estudiado una carrera, una ingeniería, una arquitectura, una carrera de letras con una cierta relevancia académica o profesional, parece que el único destino para ser un profesional exitoso, que además es un discurso con el que se viene machacando mucho, tienes que tener éxito, tienes que crecer, es irte a Madrid o irte a Nueva York y crearlo. Estas iniciativas culturales sirven para fijar un orgullo, una autoestima rural que pueda enamorar a la gente a quedarse y trabajar desde sitios como este o como tantos que tenemos en España, sin la necesidad de huir y con la posibilidad de tener una carrera profesional y una vida laboral satisfactoria sin necesidad de colapsar más el centro de Madrid, que ya somos un montón de tontos toda la mañana en el atasco. Una pequeña reflexión. Yo solamente, bueno, que ya me tengo que ir con los compañeros, quiero agradecer enormemente a la Asociación Territorio Goya las jornadas que habéis organizado. Para todos aquellos que tenemos inquietudes con el tema artístico, cultural, patrimonio y tal, ha sido muy gratificante y muy enriquecedor. Doble agradecimiento, siendo sabedor que la mayoría de vosotros sois las máximas autoridades en las distintas disciplinas. Yo cuando leí el currículo de cada uno de vosotros me quedé. Entonces, doble agradecimiento. Y con más motivo, cuando muy poquitos, o la mayoría, no tenéis ningún vínculo con esta tierra. Simplemente quería decir eso. Y luego ya, bueno, me sumo a lo que ha dicho aquí la compañera y ella, que un dato muy importante es intentar que haya un acercamiento de la población. Es decir, a quien ha ido dirigido estas jornadas, ¿no? Lo ha explicado muy bien Ignacio Zuluaga. Aquellas corporaciones que han mostrado interés en su página han conseguido resultados. Entonces, a ver cómo nos planteamos cuando se haga otra actividad de este tipo, que haya más afluencia. Pero bueno, todo es muy respetable, porque si mañana viene aquí un futbolista famoso, el aforo se quedará pequeño y yo no vendré. O sea, pues nada más, muchas gracias enormemente, muy agradecido y ha sido muy enriquecedor. Gracias, gracias a ti. Perdón, antes de que se vayan, yo lo que quiero es agradecerles a ustedes, porque lo más importante de estas jornadas precisamente era el contacto con ustedes. Y esto ha sido fabuloso, ¿no? Que hayan estado tan participativos. O sea que muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Bueno, ¿alguna intervención más? Hola, yo quería lanzar, aprovechando esta oportunidad, quería lanzar una reflexión. Yo soy de Épila, un municipio que está fuera de la comarca de Belchite, pero que hablando estos días de la despoblación y que se tratan únicamente pueblos que están con baja densidad de población, me da un poco a mí la sensación o esa preocupación de dentro de 40 años estaremos hablando de despoblación, por ejemplo, de Épila, de municipios que no están en ese riesgo, pero que posiblemente lo sufran. Entonces, estas intervenciones, estas actuaciones que se plantean, por lo que estoy viendo, funcionan cuando en pequeños municipios los habitantes tienen ese sentimiento de arraigo, de preocupación porque están viendo que ese municipio se está abandonando y digamos que nace ese sentimiento de luchar por lo que tienen.
Yo, por ejemplo, en la sensación que tengo en mi pueblo es que esa inquietud o esa sensación no existe. O si existe, existen muy pocos grupos de personas que intentan hacer, pero no son tan visibles como en los pequeños municipios. Por ejemplo, con mi compañero Corzán, lo que está planteando tiene una enorme fuerza en ese municipio y en los alrededores, pero por ejemplo lo extrapolamos a Épila, igual se queda en un intento de hacer algo, pero no llega a ningún puerto. Entonces es mi preocupación digamos que estamos centralizando el foco en esos pequeños municipios que están en riesgo de abandono, pero ¿qué podemos plantear en esos municipios en los que posiblemente dentro de 50 años estén en la misma situación que estamos ahora tratando y que igual esas actuaciones no tienen ese nivel de influencia sobre ellos? Entonces, el caso de Eibar, que tiene 25.000 habitantes, Zumaya, que tiene 8.000. En el caso de Eibar, que tiene 25.000 habitantes y está perdiendo empresarios de una forma continuada y empresas, y siendo un municipio con más renta per cápita que Bilbao o San Sebastián, y va para abajo, y en el caso de Zumaya, que va para arriba y tiene 8.000 habitantes, siguen teniendo los mismos problemas. Y hay una cuestión fundamental que es de sentirte comunidad y de transmitir a todos que uno depende de los demás. Aquí hay una situación que llevamos 85 años sin guerra en Europa, con un nivel de bienestar que no se ha conocido jamás y una sensación de seguridad y de exigir a las instituciones prácticamente todo, que ya está cambiando porque la gente, incluso quien no es sociólogo ni economista, se da cuenta de que hay un peligro general del bienestar futuro de Europa, porque está cambiando todo, es decir, se ha vuelto del revés. Estamos ahora pagando por poner dinero en los bancos, ¿de acuerdo? Es decir, hay una situación de incertidumbre que está generando el populismo. El populismo no es que la gente sea tonta, es que la gente se da cuenta de que quiere que alguien le defienda y le diga la verdad. Entonces sacan al sujeto más estrambótico que le dice la verdad y que da golpes encima de la mesa y le votan. Y le vota gente razonable, ¿eh? Entonces, este es un problema general, que la tienen municipios de todo tipo y que es insolidaridad, falta de sentido comunitario, esperar que el gobierno te lo dé todo y tú esperas que te den y sales a la calle a protestar como mucho, ¿eh? Y entonces esto es un tema de activismo y de decir, oiga, es que mi vida es en colectivo y que aquí hay unos antecesores, unos antepasados nuestros que están en los cementerios y están en los álbumes de fotos que estáis guardando, a los que les debemos todo lo que somos hoy en día, que nos han pagado, nos han enseñado, nos han educado, nos han inculcado y les debemos algo. En la medida en la que tú le debes algo, es una tristeza, yo debo decir, una tristeza para mí, que la gente más comprometida socialmente que yo me he encontrado son los señores de Batasuna. Es terrible lo que estoy diciendo esto, porque además son gente que te persiguen por pensar diferente, pero sí que he aprendido de ellos, yo lo he aprendido y lo admiro, el activismo absoluto en defensa de su localidad. Y que esta gente, y también es terrible lo que voy a decir, pero bueno, es cierto, esta gente se llamaban por teléfonos cuando había una detención y buscaban en mitad de la noche un autobús y se presentaban en las Salesas delante de la Audiencia Nacional 20 personas para hacer 3 gritos durante un periodo de 10 o 15 segundos que entraba el furgón y alguno se acercaba rompiendo las bases para dar 2 golpes en un furgón para animarles a los etarras, porque se sentían partícipes y responsables de su comunidad y un sentido de defensa de lo suyo. Es decir, de todo el mundo se aprende, ¿no? Y yo la verdad que he aprendido de esta gente que son peleones, que son luchadores, que son solidarios, ¿no? Y es terrible, porque es la tribu, ¿eh? Pero claro, hoy en día o defiendes un poco tu territorio, tu tribu y te sientes partícipe de las cosas, o esta maquinaria de la globalización y del utilitarismo, el individualismo, la cosa, el consumir, aplasta a lo pequeño y a lo local, ¿no? Entonces, bueno, pues yo tengo un artículo que se llama el síndrome de Astérix. Pues mira, es que hay que ser un poco Astérix hoy en día y hay que creerte que tu pueblo es importante, que tienes unos antepasados, que tienes unos valores, aunque no sean gran cosa, que no todo es Roma, ¿no? Ni todo es maravilloso, ni es Zaragoza, ¿no? Pero que eso tiene un valor para ti y que seas feliz en los sitios pequeños y decirlo con convicción. Decirlo con convicción. Se está mucho mejor en un pueblo viendo verde que en un barrio viendo cemento.
que con un día, con un montón de cosas casi que no sabes cómo llenar el tiempo, que estar corriendo de un lado a otro en una ciudad. Es absurdo. Hoy en día se puede vivir mucho mejor en un pueblo. Tenemos personas que recientemente os habéis movido, ¿verdad?, a pueblos, y nosotros cada vez más pasamos otra vez en un pueblo. Se puede ser mucho más feliz, con una vida mucho más llena, con la necesidad, cuando quieres de ir a Zaragoza a hacer unas compras, a ir a un museo, a una actividad, vas, la haces tranquilamente y tienes el día a día muchísimo mejor. Y eso es de inteligencia y regresará. Y luego el tonto, perdón, o la persona simple que quiere estar ahí metido en un pequeño habitáculo, con gente que no conoce, sin sentido de comunidad, con la puerta cerrada, pendiente de que te puedan robar, frente a estar en un pueblo rodeado de gente más o menos solidaria. Es que esto es algo que tenéis que decirlo con convicción y defenderlo. Y el problema lo tiene todo tipo de poblaciones. Es un problema global y en Estados Unidos es terrible. Y en Francia, y acabo, fuimos el otro día al High Festival a un profesor de la London School of Economics y sacó un gráfico de los departamentos franceses, de 42 departamentos franceses. En los últimos 20 años fueron, Margarita, 20 años, más o menos 20 o 30 años. Bueno, de los 42 departamentos franceses, sacó una enorme gráfica, un departamento francés había crecido en los últimos 30 años. Uno, París. Los 41 habían decrecido. Y estamos hablando de Francia, un estado de bienestar, con un grupo muy potente de agricultores, otras ciudades importantísimas. Uno de 41. Es decir, que esto pasa en todas partes. Y bueno, ninguna solución, pero desde luego este tipo de iniciativas y estas actitudes y mucha convicción de que tenéis toda la razón. Bueno, nosotros lo estamos haciendo desde una perspectiva general de que tenemos que facilitarle a aquellos que son activistas los recursos digitales para que lo hagan ellos, pero lo tiene que hacer cada uno. No puedes estar yendo a resolverle a la gente un problema que es su problema, y el que no vea que tiene un problema, pues no es comunidad. Que se vaya a la ciudad y que vaya un día al año a su pueblo en verano. Pero esa gente no se puede contar con ellos. Bueno, yo quería decir una cosa al hilo de lo que estabas comentando, Ignacio, y es que hay algo que no ha salido estos días aquí en las jornadas también y que está preocupando mucho en torno al nuevo concepto de ruralidad, y es todo el tema de la emergencia climática, del cambio climático y de la necesidad que va a haber de cambiar sistemas de vida en poco tiempo, porque o vamos a una deriva, como dicen algunos teóricos, ¿no?, y muchos ecologistas, de colapso, es como se llama, o empezamos a cambiar nuevos planteamientos y sistemas de vivir, ¿no? Y muchos de los nuevos planteamientos es volver de nuevo a los orígenes rurales y volver a la seguridad alimentaria y volver a los cultivos con semillas tradicionales y todo lo que esto conlleva de la huella ecológica, ¿no? Entonces, hay mucha gente también que está pensando en esto y hay gente que está volviendo de nuevo a vivir a los núcleos rurales con unas ideas diferentes. En Huesca yo conozco en poco tiempo varias personas que están montando 2 o 3 residencias artísticas de manera muy modesta, recuperando en núcleos muy pequeñitos pues distintos edificios, además con una sensibilidad bastante especial, para convertirlo en residencias de artistas que sean o que solo sean temporales. Y hay gente que está también muy preocupada pues con los cultivos ecológicos y están volviendo a ese tipo de cosas, ¿no? Que es algo que puede devolver también a la larga una población con una motivación diferente, de una calidad de vida completamente distinta a la que estamos acostumbrados, ¿no? Y que es una preocupación que está en los foros, que está en los medios y que hay que pensar en eso, ¿no? Quizás esto es otro camino para pensar que la despoblación tiene una reversión por ahí. Dará mucho, pero por ahí, ¿no? Sí, ayer hablábamos de eso. Sí, ayer tiene que ver con lo que tú estabas diciendo ahora,
la vinculación absoluta de todos. Es decir, aquí las fronteras son artificiales. Nosotros marcamos fronteras en el mapa, pero es una ficción, eso no existe. Lo hacemos nosotros porque así de alguna manera nos entendemos mejor o entendemos mejor lo que queremos, pero es mentira. Las fronteras no existen y cada vez más. Políticamente hablando. Sí, pero desde el punto de vista de lo que estamos hablando ahora, no existen. La ciudad y el territorio tienen que convertirse en una sola cosa y los proyectos tienen que pensarse como si entender que el destino es común y que a donde vamos, sea bueno o sea malo, iremos todos juntos. No es verdad que unos vayan a ir hacia un futuro bueno y los otros puedan ir hacia un futuro peor. Todos vamos hacia el mismo futuro. Sea bueno o malo, todos estamos condenados o premiados de llegar a ese lugar. Punto. Cuando consigamos transmitir a mucha gente esto, empezarán a cambiar las formas de pensar en cómo actuar sobre la realidad, sobre la sociedad, sobre la población, sobre la economía, sobre tal. Por eso lo intangible es más importante en estos procesos. Lo intangible es más importante que lo tangible. Hay que hacer las dos cosas, pero lo que cambiará realmente el futuro será cuando cambiemos la perspectiva. Y la perspectiva cambiará cuando mucha gente tenga esta visión. Lo de qué va a pasar con lo medioambiental, yo también creo que en unas décadas habrá una transformación absoluta de nuestra forma de vida y de la forma que las personas se organizan en sociedad. No sé cuál será la salud, no sé hacia dónde irá, pero desde luego en las próximas décadas, igual nosotros no, a lo mejor vosotros sí, y mi hija pequeña seguro que sí, vivirá una transformación o una revolución o un cambio absoluto de nuestra forma de organizarnos en sociedad, porque no nos queda más remedio que hacerlo, porque si no, no existiremos. Luego, un pequeño comentario de lo que tú estabas diciendo. Épila, ahora mismo en Épila no se tiene esto, como dices, no se piensa en esto. Y dices, dentro de 40 o 50 años, es muy optimista eso. Dentro de 40 o 50 años tendremos que pensar, o a lo mejor estamos en esta situación. Es muy optimista. Dentro de mucho menos, aunque no os deis cuenta, ya estáis ahí. Pero, y cuando os deis cuenta, vosotros no, que ya estáis aquí pensando, pero cuando en Épila se den cuenta de que están ahí, es cuando ya no habrá remedio, que es lo que pasa en el resto de los lugares, ¿no? Por eso lo importante que es entender que la comunidad, no solo la comunidad de cada lugar, tener identidad para generar esa comunidad, sino la comunidad de la colaboración, la comunidad la comunidad de todos. Esa es la que nos puede salvar. Y esa es la única que nos puede llevar a desarrollar proyectos en la escala necesaria, como hablamos ayer también de la escala de los proyectos, en la escala necesaria para cambiar las cosas. Los proyectos pequeños inician procesos, los proyectos grandes son los que cambian de verdad las cosas. Sin los primeros no es posible los segundos. Hay que empezar por esto, pero hay que saber que el proyecto que cambiará las cosas será el que tenga una escala realmente grande, ¿no? Y otra cosa más, por terminar, decir, no conseguimos que haya un gran porcentaje de la población de estos lugares, aunque se estén muriendo, que se ponga a trabajar. No se consigue. No lo vamos a conseguir nunca. De acuerdo, estoy de acuerdo. Aquí no lo conseguimos. Vamos a hablar de... Aquí ahora mismo no lo conseguimos. Nosotros en el corto plazo, lo matizo, en el corto plazo no lo vamos a lograr. En este territorio, porque ya lo sabemos y tenemos experiencia, yo creo, de cómo somos. Lo que hay que hacer es que los que sí que estamos convencidos, tenemos que tirar más deprisa, más fuerte, más profundo, más grande, más juntos, los que lo creemos. En Épila, no sé cuántos sois, 2, 6, 10. Empezad los 2, seguid con 6. Luego los 10, luego los 15, luego los que lleguen. Unos cuantos siempre estarán fuera y todos los demás acabarán sumándose porque se darán cuenta de que no hay forma de parar la rotación de la Tierra, no hay forma de parar esto. Entonces, ese es el camino, es mi opinión, ¿eh? Yo creo que hay que tirar los que estéis. En el corto plazo, yo lo he vivido en un castillo, lo hemos vivido en la comarca de las 5 villas donde más experiencia tengo, lo estáis viviendo aquí, en Aragón en general, lo vivís en Huesca, en los sitios, en Teruel, imaginaos, no hace falta
somos así y seguramente hay otros lugares en los que esa conciencia de comunidad está más arraigada. Y con independencia de lo que lo motiva, porque claro, que la motivación de esa conciencia de comunidad sea esa, pues dices, joder, pues igual casi mejor que no, ¿no? Pero bueno, con independencia de lo que lo motiva, es verdad que hay lugares que tienen más fuerza para lograrlo. Aquí tenemos la fuerza que tenemos, pero los que estamos convencidos hay que trabajar en comunidad juntos, colaborativamente, pensar en grande, empezar en pequeño y saber que esto va a cambiar y que nosotros seamos los que pilotemos o los que intentemos dirigir ese cambio hacia donde consideramos, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que tú decías. La condición humana es la que es para todos. Ayer, así de refilón, te oía a ti hablar de las necesidades de Maslow, que siguen siendo reales como la misma vida misma. Tenemos necesidades físicas, fisiológicas, de seguridad, afectivas y las de autorrealización también, pero tenemos que acompañar en la parte de autorrealización. Todo lo que estamos hablando de la despoblación aquí, cuando hablas de la despoblación en Suecia o de la despoblación en algunos lugares de Alemania, es que es lo mismo. Por lo tanto, es condición humana, que cuando analicemos, cuando nosotros hablamos a veces de temas de transformación de conflictos, es que lo mismo que hemos hablado con gente etarra, hemos visto los conflictos que pasan en un pequeño pueblo del Pirineo aragonés. Exactamente lo mismo, transformando las palabras, pero exactamente lo mismo. Entonces, el tema de desarrollo de la sensibilidad, de la percepción, de la alfabetización audiovisual, pero audiovisual para los aspectos de sensibilidad, pueden ayudar tremendísimamente. Si ayudamos a desarrollar la sensibilidad de las personas, que lo tenemos todo, pero un poco no amputado, pero sí adormecido, no es una fantasía. Estamos hablando de sensibilidad para ser realistas. En homenaje a todos los artistas, en el sentido de que todos somos artistas y creadores, lo de que la fantasía y la realidad y la razón tienen que ir juntos, creo que en este momento es un poco lo que más o menos planteábamos. Y si no, los que tienen sensibilidad, y tú hablabas hoy de los inventores, los que terminan teniendo capacidad perceptiva son las multinacionales que atrapan nuestras tendencias, atrapan nuestras necesidades y toda la problemática de la independencia alimentaria, etcétera, etcétera, terminan ellos comprando todas las semillas y vendiéndolas, por supuesto, todas las semillas. Y todo eso es muy, muy dramático. Y al mismo... Una jornada en la que se titulaba La emergencia ambiental en el mundo. ¿Puede el mercado salvar el Amazonas? ¿Qué es eso? El mercado se apropia de todo, también de las emergencias para poder ganar dinero. ¿Puede el mercado salvar el Amazonas? Esa era la pregunta. Eso es lo próximo. Lo próximo es decir, ¿veis? Como la sociedad no puede resolver los problemas medioambientales del mundo, ya está aquí el mercado para... Nos dais el producto, nosotros lo gestionamos, ganamos dinero con él y evitamos que el mundo se vaya a... El agua de determinadas latinoamericanas ya no es propiedad de los que... Esa es la cosa. Yo vuelvo a insistir un poco en lo del antes. Es que hay que generar, como sea y cuanto antes, vinculación afectiva. Y este tema, porque es que si no, no ocurre nada. Y ya hace 30 años, no me acuerdo en qué pueblo de la Toscana, se puso de lema a la entrada del pueblo, la soledad mata. Y a partir de ese día decidieron, porque se habían suicidado 3 en muy poco tiempo, que se comía todo el mundo junto y sacaban a la calle, que abrían las puertas, que todo quien vivía solo iba y le preguntaba ¿cómo has dormido? ¿Cómo tal? Nadie se quiere ir de ahí. Y en vinculación, digo, yo de mi tierra, yo soy de Béjar, es decir, un pueblo que se llama Hervás, la gente joven no se quiere ir porque hay muy buen rollo, como dicen, aquí se está tan bien que cómo no me voy a ir. Y en la zona de Acebo, vuelvo a lo que dice Sara Uno del agua, en Extremadura, como se sabe que está la reserva, el acuífero más importante de Europa, y empezaron a ir la Nestlé y un montón de gente a comprar
se pusieron rápidamente la pila y lo está comprando la propia gente de por ahí ahora, terrenos, lo que pueden, y con las piscinas naturales y toda esta historia que se hizo para atraer al que se había de fuera, se está yendo un montón de gente. Ya están hecho un monasterio zen hotel que cuesta 150 o 130 diario, o sea, y está lleno de gente que viene de Europa y tienen cerca de 200 habitaciones y está toda la zona, y es la gente que está cambiando y que no quieren estar solos y dicen, no, es que lo que queremos es donde hay gente. Es decir, ya hay muchas experiencias de esto y es que ya lo sabe muy bien el mercado. Cuando más individualista seas, cuanto peor estés, mejor te manipulo. O sea, y ese tema, a mí me parece que el peligro es gordísimo, lo de que te mires el ombligo, que no exista el otro. Y si podemos quitar para el desarrollo la palabra competitividad, que la odio, es por cooperación, y hago el ejemplo de una gran persona, un gran biólogo, Humberto Maturana, en una mesa redonda que estuvimos juntos en Chile, el Banco Mundial empezó a hablar de competitividad y él se levantó y dijo, mire, me parece muy bien la ciencia ficción, yo leo literatura ficción, pero economía ficción y todo esto, nunca la célula compite, nunca tal. Yo como científico, déjense de estas cosas que les importa muy bien para tener a la gente toda enredada. Dice, es así, no funciona el ser humano. Y yo apoyando, o sea, como conozco mucho, llamo mucho al País Vasco y os estoy yendo, claro, ¿por qué funcionan las cosas ahí? Porque no se ha perdido la cultura de donde comen 2, comen 4. ¿Por qué en zonas de Extremadura se está dando desarrollo? Porque tienen esa misma cultura, donde comen 2, comen 4. Y es todo colectivo. Tú vas a San Francisco, ves un sitio, la casa vasca de no sé qué, y llegas y te sientas en la mesa en la que come quien llega. Y todo esto. Sí. Claro. Las instituciones, por ejemplo, el archivo está en la Edad Media, el diputado provincial iba rotatorio y vivía 2 años en Azpeitia, 2 en Azcoitia, 2 en Tolosa y 2 en San Sebastián. Entonces ya existía una cultura de no centralización, porque el problema es que, bueno, ha habido una época en la que la pobreza económica ha obligado a centralizar porque era necesario acumular las capacidades y los recursos en un lugar por una cuestión económica. Pero hoy en día la telemática, las propias comunicaciones viarias permiten trabajar, que decía antes Javier, permiten trabajar desde casa. Nosotros hemos trabajado con gente y trabajamos con gente en Segovia, pero hemos trabajado con gente en Suiza, en Escocia, en Tenerife. El que nos hizo la anterior web era un programador de Tenerife, estando en Madrid. Es decir, es cuestión de voluntad y también de gente motivada y que se alinee contigo y no te engañe, esté trabajando. También hay quien te engaña, ¿eh? También hay quien te engaña. Pero bueno, quiero decir que esto es una cuestión de actitud. Yo creo que esto se ha avanzado muchísimo y yo estoy muy contento de lo que he escuchado y la solución es esa, es que todos los días disfrutemos con hacer lo correcto, porque si pretendemos ver un resultado a 1 año o a 2 o a 3 es imposible conseguir nada. Es la satisfacción cada día de hacer lo correcto y de sentirte bien contigo mismo y de darle a otro la oportunidad de contribuir. Que es una suerte. Mi mujer, Margarita, que se dedica al fundraising, exige, dice, te doy una oportunidad de ayudar. Es una suerte que te venga a pedir dinero. Y va con esa actitud de firmeza, de decirle, vas a poder sentirte bien gracias a dar dinero o de regalar algo. Y lo dice con una capacidad de convicción, y luego le dice que ella da, claro. Y yo doy todo esto. Y es la manera que deberéis de acercaros a cada persona. No sabes lo feliz que soy haciendo esto, y lo bien que me encuentro, y lo a gusto que estamos. Y a partir de ahí esperemos que vayamos poquito a poco siendo más, que somos mucha más gente de la que parece. Me dice nuestro generador de acción que tengo que decir unas palabras de cierre.
no pueden ser otras que agradecer a todos los ponentes y a todas las personas que han venido a exponer sus casos en toda una variedad muy interesante, porque se ponen de manifiesto múltiples perspectivas, que es lo que probablemente a través de la reinterpretación que cada uno vamos haciendo a lo largo del tiempo nos permitan ir transfiriendo parte de nuestras ideas a los demás y recibiendo otras. Esa comunicación es fundamental, sobre todo si además es hacia personas de la localidad, como en este caso ha pasado con algunas. Para eso debe ser lo que deberíamos de intentar en la siguiente con mucha mayor entidad, porque si no, aunque está muy bien, pero somos demasiados los técnicos y pocos los públicos, y eso es importantísimo para nosotros. La siguiente, como me decía antes Rosina, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues involucrar más a los pueblos, a la gente que está en el pueblo. Si aquí hubiera 35 personas del pueblo, estaríamos mucho más satisfechos. Ese es nuestro primer y siguiente paso para poder tener un objetivo a corto. Así que nada, muchísimas gracias a todos y viva las próximas jornadas.